hablar del transformador eléctrico, eso que encontramos en los postes de luz arriba de sus casas, está en la calle. Entonces, miren, vamos a hablar del transformador. Es el transformador eléctrico. Bien, siempre el transformador va a tener sus terminales primarios y sus terminales secundarios. Entonces, los transformadores existen ¿para qué? Para elevar el voltaje o para reducir el voltaje. En este caso, entonces, voy a poner los tipos de transformadores que tenemos. Uno es para elevar, que elevamos el voltaje. Y dos, para reducir el voltaje. Entonces, miren, elevar el voltaje, vamos a elevar el voltaje y sirve también para reducir el voltaje. ¿Cuándo se eleva el voltaje? ¿Cuándo elevamos el voltaje? Cuando queremos ir kilómetros, el cable tiene que ir más lejos, o sea, kilómetros. Si vamos a lanzar un cable a kilómetros, tenemos que comprarnos un transformador elevador de voltaje. Cuando nosotros compramos un transformador reductor de voltaje, cuando queremos reducir el voltaje al nominal para las casas. Entonces, miren que el transformador está compuesto de 2, 3 o 4 bobinas. La primaria y la bobina secundaria. Pues pueden apreciar aquí un transformador en donde tenemos el embobinado primario, que es decir aquí, el embobinado primario, voy a apreciar ahí, y el embobinado secundario. ¿Sí? El embobinado primario es un cable esmaltado que hay que dar vueltas, ¿sí? Es una bobina, es un cable esmaltado que vamos a dar vueltas. Mientras más vueltas demos en el cable primario y menos vueltas demos en el cable secundario, es un transformador reductor. Repito, si en el primario está compuesto de primario y secundario. Si en el primario damos más vueltas y en el secundario damos menos vueltas, estamos haciendo un transformador reductor. O le dicen de bajada también, de bajada. Estamos bajando el voltaje de lo que está más voltaje, estamos reduciendo el voltaje. Menos vueltas en el secundario, menos vueltas en el secundario y más vueltas en el primario, estamos haciendo un transformador de bajada o reductor. Queremos hacer ahora un transformador elevador. ¿Cómo se hace? Entonces es al revés. Ahora tenemos que en el primario hacerle menos vueltas y el secundario hacerle más vueltas. Esto hace que el voltaje se eleve. Por inducción magnética hace que el voltaje se eleve. Entonces estamos haciendo un elevador, un transformador elevador, se eleva el voltaje. O se le llama también de subida. Es un transformador de subida. Entonces está compuesto del primario y el secundario. Aquí podemos apreciar el primario, la bobina primaria y la bobina secundaria. Ustedes dirán, ¿por qué hay 3 cables? ¿Por qué hay aquí 3 cables y no 2 y una bobina sobre 2, ¿no es cierto? Cuando vean 3 cables, significa que hay 2 bobinas aquí. Y el cable de color negro es el común. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos una bobina, encima se pone un aislante, un plástico aislante, y se hace encima otra bobina. Entonces, una encima de otra hace que tengan ustedes aquí 2 bobinas. Una encima de otra hace que ustedes tengan 2 bobinas. Y el cable de color negro es la unión de estos 2 cables que ven aquí. El cable de una bobina con el cable de la otra bobina se unen y ese es el punto común. Es el cable de color negro que ven aquí. Ese es el común, es el cable de color negro que ven. Y el cable de color rojo, este es el cable de color negro, este es el cable de color rojo, cable de color rojo. Estos 2 cables de color rojo son los que tenemos aquí, es este y este. Entonces, ¿cuántas bobinas tenemos? Pues es bobina 1 y bobina 2 bobinas tenemos cuando tenemos 3 cables. El común es este de aquí. En el secundario también tenemos 3 cables. En el secundario tenemos 3 cables que voy a apreciar. Entonces, el secundario también están 2 bobinas, una bobina y 2 bobinas, con menor número de vueltas. El cable de color negro es común. El cable de color negro es el común entre las 2 bobinas. Y el cable de color azul es un terminal de la bobina y el otro cable de color azul es el otro cable de la bobina. ¿Qué voltajes vamos a tener? Está escrito aquí 12 voltios. 12 voltios vamos a tener, según el número de vueltas con que fue diseñado, 12 voltios. Entre este y este, 12 voltios. Entre azul y negro, 12 voltios. Y entre negro y el azul de abajo vamos a tener 12 voltios. ¿Qué pasa si conectamos los 2 azules? Vamos a tener un voltaje de 24 voltios. Si
escogemos los dos azules, va a haber un voltaje de 24 voltios. Los dos azules 24 voltios y con el común, azul con común 12 y azul con común 12 voltios. Esto es alterno, es voltaje alterno. AC entra voltaje de enchufe AC y sale voltaje de enchufe AC. ¿Cómo se conecta el primario de este transformador? Entonces, el rojo y el negro es fase neutro. Rojo y negro, aquí conectaríamos la fase y aquí el neutro. Entonces, esto iría a un enchufe. Fase y neutro. Entonces tenemos, pueden aparecer aquí fase y neutro, sería conectar cualquiera del rojo y el negro de aquí o el rojo y el negro de acá. Eso hay que conectar a un enchufe, fase neutro. ¿Qué pasa si vivimos en Europa? Entonces, si vive en Europa es 220. Hay que conectar al transformador estos dos cables de color rojo. Si vivimos en Europa hay que coger los dos cables de color rojo y eso enchufar a 220 voltios AC. Entonces, estos dos cables de color rojo es para que ustedes enchufen a 220 y rojo y negro, cualquiera de los rojos que fuere, es para enchufar a 120 voltios AC. Está descrito así en el transformador también. Está descrito así en el transformador, un poco borrado, pero está 110 y los 220 voltios. 110 y 220 a 60 Hz. Entonces tiene transformador, si ves, el técnico ve 3 puntas, significa que está conectado este transformador de técnico. Quiere decir que se hizo una bobina, encima se pone un papel aislante y encima se hace otra bobina. Pone papel aislante y encima se hace otra bobina y se suelda, el técnico suelda este con este, suelda este con este, suelda este. Y este le conecta acá, y este le conecta acá, y este. Y el transformador, cuando el técnico ve 3, está en delta. En este caso es el primario. Vamos al otro. Y si el técnico ve, están descritos. Y estos en placa, en la placa del transformador están escritos con H. H1, H2, H3. El técnico, basta que vea la H, ya sabe que es de alta, high. Ese es el primario. No es tanto de media, ¿no? Es de media tensión. Pero ya el técnico sabe que sería el primario. Ahora el secundario, está en cambio con X. Dice que el secundario, la nomenclatura del secundario está con X. X0, X1, X2 y X3. El neutro debe estar conectado a tierra. El neutro está conectado a tierra. ¿Cómo sé que es neutro? X0. Basta que vean X0 es neutro. Este es X0. X0 baja. Entonces pueden estar viendo que estas son tres fases. 1, 2, 3 necesitas. Pero este se necesita. Este conectó al tornillo y ese neutro conectado a tierra, la lata. Eso tiene que hacerlo bien. Esta eléctrica aquí. La lata al piso, ¿cierto? Compra y ya compra. ¿Bien? Entonces el transformador tiene que activar. Ahora, si el técnico ve 1, 2, 3, 4, significa que está en estrella. Significa que se hizo una bobina, encima otra bobina, encima otra bobina, otra bobina. Esa es de forma práctica. Y suena este punto de este punto. Eso vale, por ejemplo, sale este vale X2, este X3 y este vale X1. Y así. Entonces, basta que el técnico vea 1, 2, 3, 4, significa que por dentro está conectado el transformador. ¿En qué?